médico amado, Lucas. Era un médico el cual Pablo reconoce en sus epístolas y que había estado con él a lo largo de muchas aventuras que el Espíritu Santo les permitió vivir de una forma sorprendente, impresionante. Y Lucas capítulo 9 está lleno de actividad ministerial, de milagros, de unas enseñanzas poderosas. Tú tienes que leerlo todo. Yo no estoy tomando cada versículo para estudiarlo, eso más bien lo hacemos en miércoles en las reuniones de estudio, pero aquí estoy tomando algún tema que está en Lucas capítulo 9, y en esta ocasión voy a tomar un tema de Lucas 9 y me va a servir como un trampolín para ir a otros temas que Dios nos está hablando también a través de este autor y el Espíritu Santo sobre nosotros. Y el contexto a donde te quiero llevar es Lucas capítulo 9, primero el versículo 22. Es la primera ocasión en el Evangelio de Lucas donde Jesús expresamente a sus discípulos comunica su padecimiento. O sea, ya desde Lucas 9, porque aquí a partir del capítulo 9 él empieza su trayecto hacia su jornada hacia Jerusalén, y él en versículo 22 les dice: también les digo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y vienen más cosas en el versículo, pero al final del versículo les dice: y que muera y resucite al tercer día. Aunque había dado pistas, y en la secuencia de los evangelios vemos que él había dado algunas pistas de que esto iba a suceder, son las primeras veces, por lo menos en Lucas, donde él de una forma muy abierta ya les dice: voy a padecer, como lo dice aquí, a morir y a resucitar el tercer día. Pues los discípulos se quedan así, ¿verdad? Porque no entendían, realmente no digerían estas palabras. Pero en el versículo 44 otra vez les dice: pongan mucha atención a estas palabras. Aquí les habla, ahora sí de frente, directamente: pongan mucha atención a estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo, pero ellos no las entendieron. Ahí estaba. Ellos no las entendieron, o sea, estaba velado el corazón. Aquí lo dice, pues les estaban veladas para que no las entendieran. ¿Por qué esto, verdad? Bueno, y termino leyendo: y tenían miedo de preguntarle qué quería decir. Vamos a orar. Espíritu Santo, te pedimos que tú traigas revelación a nuestras vidas, que tú traigas palabras a nosotros que nos desaten para una mayor confianza, una mayor relación, una profundidad contigo. Oramos, Señor, que tú uses mis palabras para hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Entonces esta porción es muy interesante porque dice, a pesar de que les dice pongan mucha atención, después dice no las entendieron, estaban veladas para que no las entendieran y tenían miedo de preguntarles. ¿Y por qué estaban veladas estas palabras? Porque la revelación de la palabra se tiene que digerir gradualmente. Si ellos hubieran tenido el entendimiento completo de lo que iba a pasar, hubiera sido un impacto para ellos que no estaban listos en su caminar, en su etapa de vida, de madurez, en su proceso con Dios. Ellos no estaban listos para la digestión completa de estas palabras. Como nosotros, en la medida que vamos caminando con el Señor, vamos también aprendiendo y vamos confiando, y Dios nos va revelando y nos va poniendo en oportunidades para que la palabra caiga en el corazón y nos vaya transformando y vayamos dando pasos de fe. Pero si realmente nosotros supiéramos todo lo que significa, pues a lo mejor nos hacemos para atrás. Imagínate a alguien que es misionero y que está ahorita en las naciones y que está padeciendo. El día que se convirtió, que Dios venga y le diga: te vas a ir hasta las naciones y vas a padecer y vas a sufrir. ¡Ay! Como que ¡ay! Sería algo muy difícil de digerirlo. Sin embargo, es gradual la revelación y es gradual como Dios nos va mostrando también sus propósitos. Y después de estas palabras, justamente después de estas palabras, es donde encontramos la primera enseñanza, o bueno, no es la primera en Lucas, pero sí es la primera que yo quiero tomar, de tipo paradójica. De hecho, yo le puse este tema:
las paradojas del reino, porque esta es la primera enseñanza de tipo paradójica que yo quiero tomar para compartirte, y de ahí quiero usarlo como un trampolín para hablar de 5 enseñanzas paradójicas que encontramos en el Nuevo Testamento, que encontramos en la palabra, y que es importante que tú y yo vayamos entendiéndolas. Ahora, primero, antes de entrar a los pasajes y entender por qué Jesús enseña así, quiero definir qué es una paradoja. Bueno, según el diccionario, es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Ahora, sí es contrario a la lógica, pero tú vas a entender aquí que hay una lógica de hombres y hay una lógica de Dios, o hay una razón por la cual Dios hace su lógica, o hace tiene sus formas y sus maneras. Y tú tienes que entender y tener muy claro esto: Dios no se va a acomodar a tu lógica. Tú te tienes que acomodar a su forma de pensar, a su manera de hacer las cosas. Y entonces la Biblia, para que nosotros podamos digerir esto, nos lo va a enseñar a través de estas contradicciones a la lógica. Otra definición dice: consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Y una de las características de las paradojas del reino es que estas no vienen por imposición de manos, no vienen como un don espiritual que se te va a transmitir, no vienen tanto por oración, aunque se puede orar al respecto, pero más bien vienen por revelación, por ir a la cruz, por crecer en confiar en el Señor, en fe, y sobre todo, como te lo decía ahorita, confiar en la manera que Él hace las cosas. ¿Quién dice amén a esto? Bueno, ok. Entonces vamos a ver lo que son las enseñanzas paradójicas. Y después de que Jesús, porque justo después de este pasaje donde les dice: pongan atención, es necesario que yo padezca y sea entregado a los poderes de este mundo. Cuando les dice eso, ellos, los discípulos de Jesús, están en una discusión de quién es el más importante entre ellos. Wow, hasta parece hecho adrede, pero aquí Jesús utiliza esta primera enseñanza. Versículo 46, el que sigue de Lucas 9, vamos a leer ahí. Dice: en cierta ocasión los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién ellos era el más importante. Ahora, esta discusión era común entre los discípulos, como es común entre nosotros. Cuando nosotros estamos de alguna manera influenciados, impregnados de este mundo donde vivimos, traemos este rollo de quién es el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño y poniéndolo junto a él les dijo: cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre me recibe a mí, y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió. Y aquí está la enseñanza paradójica: porque el más insignificante entre todos ustedes es el más grande entre ustedes. Wow. Parece ilógico. Es ilógico a la mente del hombre, pero en los principios del reino, esto es como Dios se mueve. Ahora, esta no es la única oración, no es la única vez, yo te decía, donde ellos discuten en esta naturaleza. Hay varias, pero la que más me llama la atención a mí es Mateo capítulo 20, cuando están discutiendo o están pensando quién es el mayor, pero se adelantan Juan y Jacobo, llevando a su mamá por delante, y la mamá le pide a Jesús en este descaro de petición: oye Jesús, si puedes que mis hijos se sienten en el reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Wow, o sea, qué descaro de señora y qué descaro de muchachos para pedirle eso a Jesús. Ahora, Jesús no lo toma como una ofensa y les dice: mira, eso nada más es del Padre darlo. Pero yo lo que les puedo decir es que van a participar conmigo en sufrimiento. Yo creo que ellos no estaban entendiendo lo que Jesús decía, pero dicen: no, sí, también listos para sufrir.
Pero de verdad, o sea, qué descaro de ir, mandar a tu mamá de frente y decirle, Jesús, que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Wow, qué descaro. Y los demás discípulos se molestaron, pero no se molestaron por la petición en sí, que ya es, a nuestra forma de verlo, una ofensa, una manera descarada de abordar una situación, sino que se molestan porque ellos no les ganaron en llegar con este tipo de petición. O sea, yo me imagino a Mateo y a Bartolomé y a Pedro pensando, ¿por qué no mandé yo a mi mamá? Híjole, de verdad, estos sí que eran unos hijos de su mamá, ¿verdad? Pero aquí vemos la primer paradoja. En el reino, para ser grande, hay que ser insignificante. Ahora, ser grande significa moverte en fe para Dios, pero para que Él se lleve la gloria. No hacerlo para que tú te lleves la gloria está mal ahí, es una contradicción, obviamente. Dios no comparte su gloria. Tenemos que ver esto. En otras palabras, Él no va a exaltar a alguien si esa persona se va a robar su gloria. Y cuando lo exalta, la razón por la cual Dios lo hace es para que esa persona le dé la gloria a Dios. Ahora, yo lo que veo aquí es que Dios nos ha puesto a todos nosotros en posiciones donde Él nos va a abrir puertas, y de alguna manera algunos de ustedes van a ser hasta levantados, exaltados, para darle la gloria. Y en todo lo que hacemos, o sea, aunque tú tengas un trabajo sencillo, donde tú a lo mejor sirves un café o trabajas en limpieza, o yo no sé qué cosa, un trabajo sencillo, donde estás, tú puedes darle gloria a Dios. Y ahí hay una grandeza. Cuando tú recibes eso, hay una grandeza. La importancia de usar tu posición o tu influencia en la que Dios te ha puesto para dar gloria a su nombre es algo donde Él se exalta. Mateo 18:4 también dice de esta paradoja: así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos el ejemplo de grandeza son los niños, son los niños. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, porque los niños tienen características que a Dios le agradan y que a Él le atraen. Número uno, los niños son dependientes totalmente de sus padres. Así como Dios desea que tú y yo seamos completamente dependientes de su persona y de su palabra. Los niños están indefensos, necesitan la protección de sus padres y ellos lo saben. Así como tú y yo debemos digerir también eso en nuestras vidas, de que Dios es quien guarda nuestras vidas. Los niños no tienen estatus, aunque sí ¿por qué te digo esto? Que no tienen estatus. No que sean insignificantes como personas, claro que tienen valor como personas, pero tú nunca vas a ver a un niño diciendo: ¿qué crees? Estoy en segundo de kinder. Aunque lo puedan hacer, ese estatus no tiene, ¿cómo te digo?, mucha aplauso, que digamos. De la misma manera como Dios no quiere que tú y yo nos magnifiquemos por los títulos, por las investiduras, por las posiciones que tenemos. Aunque para los hombres puedan ser aplaudibles, Dios busca características como las del corazón de un niño. Y por último, Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir por fe, como los niños viven por fe. Ellos van al refri, abren y tiene que haber leche, tiene que haber jugo. Ese es tu problema como papá. Así como nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y que Él va a tener cuidado de nosotros. ¿Sí? Entonces, primer paradoja: en el reino, para ser grande hay que ser insignificante. Segunda paradoja, y de aquí brincamos a otras porciones de la Biblia: en el reino, para ser fuertes debemos ser débiles. Para ser fuertes debemos ser débiles. Y leo esta porción de 2 Corintios 12, versículo 7 en delante. Dice Pablo: para evitar que me volviera presumido por las sublimes revelaciones, porque Pablo tuvo unas revelaciones impresionantes, no nada más lo que quedó escrito en la Biblia, sino cosas que para nosotros ya fueron privadas a nuestros oídos, de cosas
que Dios le permitió ver, vivir, experimentar. Entonces dice, para que no me volviera presumido por las sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Pero Él me dijo, aquí está esta parte, Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué? Y aquí viene la paradoja: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recuerda, estas paradojas es para que tú lo puedas entender, la lógica de Dios, a la cual quiere que tú y yo nos elevemos. Dios no va a bajar su lógica o su forma de hacer las cosas para acomodarse a nosotros. Por eso una de las paradojas es: para ser fuerte debemos declararnos débiles. Ahora, también yo te dije ahorita al inicio de la plática, esto no viene por imposición de manos. O sea, si yo vengo aquí con mi amigo Félix y le digo: Señor, hazlo débil, no va a funcionar. Porque tiene que ser una revelación que caiga él a su corazón, de confiar más en el Señor y declarar su fortaleza, la fortaleza de Dios sobre su vida. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Pablo está en esta aflicción física que la Biblia nos dice que en 3 ocasiones ya le había pedido al Señor: Señor, quítamela. A lo mejor él pensaba que le estorbaba en el ministerio, en sus viajes, que de por sí en aquellos tiempos debió haber sido mucho más difícil viajar. Y él 3 ocasiones ora: quítamelo. Y la respuesta es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, escúchame bien, tú puedes orar para que tu sufrimiento se vaya, y el Señor lo puede hacer. Eso es entre Dios y tú y su voluntad contigo. Pero si no te responde y el sufrimiento persiste, es porque Él quiere glorificar su nombre a través de tu sufrimiento, donde tú vas a dar gracias por haber aprendido a atravesar el sufrimiento tomado de su mano. Hay ocasiones en esta vida, de este lado del sol, como lo dice Eclesiastés, donde gente buena de Dios, piadosa, gente de Dios va a sufrir, y su dolor nunca va a ser aliviado, como lo vemos en Pablo. Pero siempre, y esa es la parte donde Dios habla, siempre darán testimonio de la gracia de Dios para atravesar los peores momentos. Isaías, te recuerdo esta promesa de Dios para tu vida. 40:29 dice: el Señor da fuerza al cansado y aumenta el vigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen. Esto lo dice para que nadie pueda decir: no, es que yo soy superior, yo soy más fuerte. Todos, desde los jóvenes hasta los que se declaran más fuertes, todos atravesamos por momentos donde vamos a necesitar declarar la fortaleza de Dios sobre nuestras vidas. Dice: pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas, levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Y por último, en esta paradoja, y esto es para que aprendamos a depender de la gracia de Dios, Joel 3:10 dice: diga el débil, fuerte soy. Amén. Yo no sé cuántos estén pasando por una debilidad así, un sufrimiento, una situación que te tiene quebrado. Bueno, ahorita al final vamos a orar, pero decláralo sobre tu vida, que el Señor tiene cuidado de ti. Amén. Tercer paradoja: en el reino, para ser sabio debes de considerarte incompetente. Para ser sabio debes considerarte incompetente. Otras palabras podrían ser: en el reino, pues, para ser sabio debes de considerarte tonto o necio, porque la sabiduría de Dios se mueve distinto al conocimiento de este mundo. Conocimiento es la acumulación de información, entendimiento es la interpretación del conocimiento, pero sabiduría, que solamente viene de lo alto,
va a requerir cierta incompetencia que nos va a llevar a humillarnos delante de Dios. Mira, déjame leer esta porción. 1 Corintios 3:18 dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque ya te decía, una cosa es tener conocimiento, acumulación de información, y otra muy distinta es la sabiduría que viene de lo alto. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito: Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. Entonces, tú puedes tener muchos reconocimientos en esta vida por lo que has logrado, y no está mal. Qué bueno que estés preparado, que seas una persona con muchas credenciales a tu haber. Está bien, no hay ningún problema. Solamente que cuando hablamos de la sabiduría de Dios, esta es la paradoja. Para recibirla tenemos que declararnos delante de Él que no podemos, que no sabemos. Ahora, este mundo en el que vivimos, estamos en una época, amados, donde la necedad se ha apoderado de la sociedad, donde se aprueban políticas en contra de la vida y pareciera progresión, donde se aprueban políticas en contra de los menores de edad en el nombre de progresión y libertad y tolerancia. Pero eso nada más refleja la degradación que está teniendo nuestro mundo, o el mundo alrededor de nosotros, y la sociedad alrededor de nosotros, y donde la insensatez hoy en día está gobernando. Y yo esto lo hablo a nivel mundial, porque no es una crítica al gobierno, es algo que está a nivel mundial. El problema es que el hecho de creer de que somos más sabios que Dios nos ha llevado a eso, a que como sociedad estemos en una degradación sin precedentes. Yo no sé si tú estuviste enterado de la noticia de esta semana del tiroteo que hubo en Nashville, Tennessee. En Estados Unidos hay muchos tiroteos, pero este en especial, investígalo en tu semana. Fue algo diabólico, no hay otra forma de decirlo, diabólico, que expresa que el hombre se ha apartado de Dios, y en su sabiduría, en su forma de digerir las cosas, pues termina la sociedad como está. Yo te decía ahorita, tú puedes ser muy listo, muy reconocido, tener muchos trofeos por tus logros, pero no ser sabio para nada. Por eso en esta vida vemos a gente muy brillante, ingenieros, doctores, maestros, artistas talentosos, abogados influyentes, hombres de negocios prósperos, impresionantes, con matrimonios despedazados, hijos que no los pueden ni ver, con vicios que los tienen atados. Porque una cosa es el conocimiento que se adquiere en esta vida para salir adelante, el cual está bien, no está mal ser alguien preparado. Pero otra cosa muy diferente es la necesidad de la sabiduría de Dios. Por eso, para entrar al evangelio, por eso para entrar al reino, tenemos que declararnos pobres, porque esa es la manera como viene a nosotros el evangelio. Y vemos esto continuamente. Mateo 16:26 dice: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su propia vida? Porque falta sabiduría. Entonces, si tú necesitas sabiduría, hay que pedirla a Dios. Y en Santiago nos dice que todo el que la pida, Dios la ofrece sin reproche. O sea, Dios no está diciendo: es que tú hiciste esto, hiciste aquello, la regaste aquí, la regaste allá. No, Él dice: ¿quieres sabiduría? Te la otorgo, porque Él sabe que la petición de sabiduría va a requerir humildad en nuestro corazón. Va a requerir decir: Señor, yo ya no puedo. Mira, yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero los resultados al voltear atrás me dicen que no estoy haciendo tan bien las cosas. Cuarta paradoja: en el reino
Para recibir hay que dar. Esta es otra de las paradojas. Y me regreso a Lucas capítulo 6, donde Jesús la menciona, y de ahí te digo otros pasajes. Lucas 6:38 dice: den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Otra vez, esta es una paradoja. Tiene que ver con la razón y la manera en que Dios hace la lógica de las cosas, y va a depender de nosotros para que tú y yo aprendamos firmemente a confiar en Él. ¿Por qué? Porque el mundo o esta vida expresa lo siguiente: pensamos que al retener no me va a faltar. Ese es, entre paréntesis, ese es un falso sentido de seguridad, amados. Ese pensamiento, si retengo no me va a faltar, proviene de un espíritu de temor. Y el espíritu de temor grita dentro de ti: me va a faltar, no me va a alcanzar, me están pidiendo para esto, para aquello, es que lo van a usar mal, o esto. Hay muchos pensamientos que pueden venir ahí, pero ese pensamiento en sí proviene de la lógica humana, de la lógica basada en el temor. Pero la realidad de las cosas es que el retener no soluciona problemas económicos. Al contrario, muchas veces acumula hasta mayores deudas. La Biblia lo dice, Proverbios 11:24: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. El Señor quiere que cambiemos el pensamiento temeroso de me va a faltar si doy, por el pensamiento paradójico que tiene que ver con su forma de hacer las cosas y nuestra confianza en el Señor, en poner todo lo que tenemos delante de Él por este pensamiento. O sea, cambiar el pensamiento de me va a faltar si doy, por al dar generosamente, fielmente, confiando en su carácter, Él va a tener cuidado de mí siempre. Como que no hay muchos amenes, pero no importa, amados, porque esto tiene que ver con Dios, no como en lo que tú piensas. Mira, Pablo dice también, 2 Corintios 9:6: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará; el que siembra en abundancia cosechará. Es interesante cómo la mano generosa siempre resulta en más generosidad. La gente generosa siempre va en progresión. La gente agarrada, tacaña, dudosa, temerosa, bajo el pensamiento de no, me va a faltar, no, lo único que resulta es en más deuda, más aflicción, más cosas así. Ahora, este punto no lo estoy metiendo porque la iglesia necesite dinero, sí, nada más tiene que quedar claro. Este punto lo estoy introduciendo aquí porque es una paradoja bíblica, pero porque muchos de ustedes necesitan aprender a ser generosos para vivir en libertad financiera, amados. Un amén. Te lo digo con el amor de un papá. Muchos de ustedes necesitan ser generosos para aprender a vivir en libertad. Muchos hoy en día están en el temor de dar, de soltar, de ser generosos, pero tú ves esas vidas y normalmente están en deuda constante, preocupados, estresados, con problemas matrimoniales y hasta vicios que el estrés acarrea por medio de la economía. Cuando Dios quiere que aprendas esta paradoja que Él establece aquí, de confiar en Él. De todas las paradojas y de los atributos y el carácter de Dios, tú tienes que entender algo. Dos cosas aquí que quiero mencionarte. Dios nunca te dice en sus atributos: prueba mi amor. Dios nunca dice en su atributo: prueba mi misericordia. Él dice, la Biblia dice: Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es eterno, Dios es un Padre. Y eso Él es. Pero cuando hablamos de este
de esta mención, de esta paradoja, es la única porción en toda la Biblia donde Él dice: pruébame, pruébame, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde. Y a eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice: dad y se te dará, una medida abundante, remecida, porque ese es del corazón que proviene como el del Señor. Amén. Y por último, en el reino, y yo te decía ahorita dos cosas. Las paradojas no vienen por orar. O sea, yo no puedo orar por ti y decir: dale más dinero, porque eso sería brujería. ¿Me escucharon? Estas son paradojas que tienen que ver con que tú aprendas a confiar en el Señor. Y yo sí puedo orar por ti, que confíe más en tu nombre, que confíe en lo que dice tu palabra, que confíe en que tú le vas a proveer, que no le haga caso a la mentira de: si doy, me va a faltar. Eso sí puedo orar por ti. Amén. Y por último, en el reino, para encontrar vida hay que perderla. La última de las paradojas y otra de las contradicciones lógicas del ser humano. Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Amén. Hay mucha gente hoy en día tratando de encontrar significado y propósito en esta vida, pero están buscando en los lugares equivocados. Están buscando en el amor de una persona, en un vicio, en alguna válvula de escape que te hace sentir pleno o libre o de alguna manera. Pero ahí, aunque la satisfacción y la paz puede ser momentánea, cuando se acaba eso nos deja en un vacío. Ahora, el deseo de sentirnos con propósito, amados, completos, es un deseo natural y válido en el ser humano. Y claro que la vida te va a ofrecer momentos donde sí te vas a sentir amado y satisfecho, y la vida te va a ofrecer momentos así, pero momentáneamente. Una vez que se vayan esos eventos, entonces vas a tener que buscar la siguiente experiencia y la siguiente para tratar de estar satisfecho hasta que nos encontremos con Jesús, rindiéndole. Eso significa perder la vida, rindiendo nuestra vida, rindiendo nuestras ambiciones egoístas, rindiendo lo que pensamos que yo puedo controlar, pero que en realidad debo de soltar delante de Él. Y solamente en Jesús se va a encontrar la satisfacción y el verdadero propósito de esta vida. Por eso Jesús dice: el que quiera salvar la vida la perderá. Fíjate, hubo un misionero que expresó esto. Jim Elliot dijo: no es ningún tonto aquel que deja lo que no se puede retener para ganar lo que nadie le puede quitar. Porque de eso se trata esta vida a la que Él nos llama. Porque para encontrar vida, amados, hay que perder, hay que soltar, hay que ceder. En otras palabras, hay que morir a uno mismo, a las ambiciones egoístas, a nuestro pecado, y poner nuestra confianza en Él, porque Él es el verdadero autor de la vida. Él es quien la ofrece, y la ofrece en abundancia. Cuando nosotros nos negamos a recibir la vida que Él ofrece, aferrándonos a la vida que ahora vemos, nos vamos a perder de la vida que ahora vemos y de la vida por venir. Pero si tú rindes tu vida y confías en Él, Él no solo te dará el contentamiento y la satisfacción que en esta vida tú necesitas, sino que guardará tu vida para la vida eterna. Porque el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Amén. Amén. Ponte de pie. No sé cuál de estas paradojas estás batallando. Como una vez fui a un evento de jóvenes y compartí, y le dije a los chavos: bueno, no sé cuál de estos pecados te tengas que arrepentir. Y vino alguien: pues yo de todos. A lo mejor tú estás en la misma situación con estas paradojas que te estoy compartiendo. A lo mejor tú estás batallando con todas ellas.
A lo mejor estás batallando por decisiones que tomaste y que ahora ves que fueron faltas de sabiduría. O a lo mejor tú estás batallando en tus finanzas porque no has aprendido a confiarle a Dios tus finanzas a través de seguir esta paradoja de lo que dice su palabra. O a lo mejor tú no has entendido lo que significa cederle tu vida a Dios para entonces que Él la tenga en control. Dios nos llama a confiar en Él. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si hay algo de esto que yo compartí hoy, de lo cual tú necesitas traerlo delante de Él, ahí donde estás, levanta tus manos, dile: Señor, y empieza a orarlo. Dame tu sabiduría, la sabiduría de lo alto, la insignificancia del reino. Dame, Señor, la confianza en tus palabras de que tú vas a tener cuidado de mi vida, de mis finanzas. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ven sobre cada uno de los que están aquí y trae gracia y favor para que estas paradojas que requieren cruz, que requieren confianza, caigan en esta revelación, caiga en nuestro corazón y vayamos hacia ti, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no cantamos esta parte? Amén. Tú has sido fiel, gracias. Llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres, mi Dios, tú has sido fiel, tú has sido fiel toda mi vida. Llenas mis días de tu gran bondad, con el aliento que regalas, cantaré, bueno eres. Vamos, iglesia, levanta tus manos y en confianza declara que Él ha sido bueno. Tú has sido fiel.